por una prueba de embarazo. Y se quedó así. Los doctores nos dicen que no es posible y que jamás pensamos que se podía dar tan rápido. Casi 4 años sin cuidarnos, pues no había pasado nada, ni un susto ni nada. No podía yo entender lo que estaba pasando. Hola amiga, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenida a este Story Time que te voy a compartir, que te voy a a chismear, a pasar esta experiencia que me pasó. Espero que estés muy bien, que te encuentres muy bien. Gracias por darle click a este video. Si no me conoces, vamos a ser muy buenas amigas. Yo soy Samantha Márquez. En redes sociales puedes encontrar toda mi experiencia con el desajuste hormonal como síndrome ovario poliquístico, que actualmente ya se conoce como SOM, que es síndrome de ovario metabólico poliquístico. Y pues te voy a contar mi experiencia, cómo me fue, y pues también con resistencia a la insulina, las altas y bajas con el peso. Ya que conoces un poquito de mi historia en redes sociales, que me puedes encontrar como Facebook, Instagram o TikTok, así que ve a seguirme, te voy a dejar por acá el usuario para que vayas a seguirme, para que tú y yo estemos más unidas. Y el día de hoy me vas a acompañar a maquillarme porque ya le hace falta a esta carita. Y es que te voy a platicar algo que me pasó, una experiencia que creo que a muchas al tener desajuste hormonal nos puede llegar a pasar o nos está pasando actualmente. Así que voy a empezar a arreglarme. Acompáñame, vete por un cafecito, vete por agüita, porque esto está interesante. Y es que déjame contarte, platicarte mi experiencia con todo este proceso del desajuste hormonal y pues la resistencia a la insulina y el peso. Básicamente hace aproximadamente como unos, yo creo que ya 8 años más o menos, a mí me diagnosticaron síndrome ovario poliquístico en ese entonces y resistencia pues a la insulina. Para las que no sepan, el síndrome ovario poliquístico es una enfermedad que ya no tiene cura, solamente se va a controlar y que a la larga pues puedes hacer tu vida normal. ¿Y en qué consiste el tener síndrome ovario poliquístico? Pues básicamente es una condición que es un problema a nivel endocrino, o sea, de tus hormonas femeninas. Hay veces que se puede empeorar hacia la tiroides, o sea, por las hormonas tiroideas y toda esa cuestión, que no voy a entrar en detalle porque si no las hago bolas. Pero básicamente a mí me diagnosticaron síndrome ovario poliquístico, que los signos y síntomas básicamente es que en mi caso mi periodo menstrual pues no llegaba mes con mes. Te estoy hablando que eso fue cuando estuve en la secundaria, como a los, ¿qué les gusta? 13, 14 años, que mi periodo como que todavía estaba muy rejego, porque pues toda una señorita pues necesita pues menstruar y básicamente mi periodo no llegaba mes con mes como debería de ser. Entonces pues yo tenía mucha irregularidad menstrual. Para no hacerte el cuento tan largo, porque aquí mismo te he platicado pues mi vida, mi historia cuando era más chica, pues así quedó. Me llevaron con ginecólogos, me llevaron con varios ginecólogos. Una ginecóloga me dijo básicamente que no te preocupes, es estrés, a lo mejor por tus 15 años, porque ya vas a cumplir 15 años, y que pues te van anticonceptivos. Me acuerdo que fueron las famosas Jasmine y eso fue todo. No te preocupes, todo se va a regularizar. Pero no. Después fui con otro ginecólogo, me dijo que tenía matriz infantil, después de varios años, porque nosotros confiamos en esa ginecóloga, que todo estaba bien o que iba a estar bien, pero pues realmente no. Y pasó el tiempo, fui con otro ginecólogo, me dijo que tenía matriz infantil, que hasta que tuviera yo mi primera relación, todo se iba a regular. Al final no me dio anticonceptivos porque dijo que eso pues no iba a cambiar y lo dejamos pues así, ¿no? Pasó el tiempo, fui con otra ginecóloga, me dijo que lo único que me podía recetar es anticonceptivos y era por estrés, porque ya estaba cursando mi carrera de médico cirujano partero y que era el estrés, el no comer pues a mis horas y toda esa cuestión. Hasta que llegó el tiempo de yo hacer mi internado. Para las que no sepan, el internado básicamente pues es obligatorio, el internado y el servicio aquí en México. Yo creo que en otros países igual, lo mismo. Y pues básicamente, amigas, estuve un año, casi al final de mi internado, llegó una paciente con ese padecimiento, resistencia a la insulina, síndrome ovario poliquístico, y venía de urgencia de otra comunidad porque pues su ovario ya estaba muy, ¿cómo les digo? Como ya estaba como mal posicionado, se dice rotado, y teníamos que extirparlo porque tenía múltiples folículos, o sea, muchos quistecitos. Eso hacía que rotara un poquito y pues teníamos que extirpar ese ovario. De ahí me di cuenta del síndrome ovario poliquístico. En mi carrera casi no se vio ese tema porque no era tan común en ese entonces. Entonces, pues no se habló mucho. En ese momento el doctor nos avisó que venía una paciente de traslado para cirugía, que sí sabíamos el tema de síndrome ovario poliquístico. Por ende le dije yo no mucho, casi nada, y me dijo pónganse a leer, investiguenme porque vamos a entrar a cirugía y ustedes pues nos van a acompañar. Estamos rotando una compañera y yo, que actualmente es mi amiga. Entonces pues básicamente así fue como me enteré que existía el síndrome ovario poliquístico y que en conjunto pues
estaba la resistencia a la insulina. Por ende, yo me alerté porque yo tenía esa misma condición que la paciente. Le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Creo que ya sé lo que voy a tener, pero quiero ir con un especialista. Obviamente soy médico general, pero no soy especialista y pues eso hay que dejárselo pues a los especialistas, ¿no? Total, para no hacerte el cuento tan largo, amiga, pues básicamente fui, efectivamente, me mandó a hacer estudios de laboratorio, que ojo, aquí es muy, pero muy, muy, muy importante que te hagan estudios de laboratorio. ¿Por qué? Porque es lo mejor que puede existir. Nada de te hago tu historia clínica y, yo creo que es esto. No. Ahí te va. ¿En qué consiste tener síndrome ovario poliquístico? Toma nota. Si tú tienes irregularidades menstruales mes con mes, o sea, que no menstrues mes con mes, ojo, alerta. Hay que ahí checar que todo esté bien o que si no está bien, pues ir con el especialista. Te recomiendo endocrinólogo o ginecólogo. Y otra de las cosas es que puede salir acné en esta zona, en la cara, específicamente también en esta zona, puede ser en cuello, puede ser en barbilla, en la cara y así. Otro de los datos es hisurtismo. ¿Y qué es el hisurtismo? Son vellitos demasiado gruesos que salen, yo lo comparo como con el vello de un hombre de la barba, así son de gruesos y te salen barbillas, te puede salir aquí, uno que otro acá, te puede salir en esas zonas específicas o aquí abajo, así como patrón masculino, hagan de cuenta. Otra de las cosas que probablemente pueda estar implicando al no menstruar puede ser estrés, puede ser que no estés durmiendo tus 8 horas, puede que esté involucrada la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un poquito silenciosa al principio, pero lo podemos llegar a confundir con cansancio. Y es que cuando yo tenía, bueno, estoy en ese proceso, pero cuando yo me acuerdo que me dio resistencia a la insulina, yo me sentía demasiado cansada. O sea, yo en la mañana desayunaba algo a lo mejor normal aquí en México, como un huevito con frijolitos. A la media hora yo parecía que había comido carne, así de esa comida pesada, carne demasiado grasosa, y me sentía como pesada, muy pesadez, como con ganas de ir a dormir, y aquí se le conoce en México burdamente como el mal del puerco. Y eso me pasaba en el desayuno o incluso en la comida. Entonces yo decía, ay, me cayó de peso la comida, pues ni modo, me voy a echar una siestecita, una pestañita y listo, todo se soluciona. Pero después empecé a notar que en mi cuello, en mi axila, en mi ingle, empezaban a salir manchitas, estaba saliendo como esa manchita oscura, que a veces la gente lo confunde como que, esa mujer no se baña, o sabes qué, no se talló bien, así hagan de cuenta. En esas zonas yo empecé a notar y eso fue lo único. Los vellos, las manchas, la hiperpigmentación y ¿qué más? Y obviamente los cambios de humor, amigas. Yo podía estar feliz y después triste, después muy enojada y viceversa. Y lo que sí empecé a notar, que me costaba demasiado trabajo bajar de peso. O sea, demasiado. Bajar de peso era mi coco. O sea, literal, si antes yo podía bajar rapidísimo de peso, ahora me costaba lo doble o lo triple. Pasó el tiempo hasta que fui con ese ginecólogo. Lo más recomendable, sin duda alguna. Y antes de que se me olvide, hay mujeres que no ovulamos y ese es uno de los problemas de infertilidad. Aumenta la testosterona, los andrógenos, la prolactina, puede estar influida lo que son las hormonas tiroideas, hay que checar eso. También otra de las cosas que puede llegar a que no te embaraces es que esté obstruido una trompa de falopio, o sea, un conducto que hace que los óvulos pues salgan y se obstruye, y si ese conducto está obstruido no pasa esos óvulos y se estancan y pues obviamente a la larga pues puede haber complicaciones. O también hay mujeres que junto con el desajuste hormonal tienen endometriosis, o sea que digamos que es muy complicado como que retener el óvulo y siempre van a estar como menstruando muy abundante. Ojo, les había dicho que en mi caso no menstruaba. Lo más que llegué a menstruar, o más bien, lo más que no menstrué fue 1 año y 2 meses. Yo en adolescencia feliz, encantada por no usar toallas femeninas, pero eso está muy, muy mal. Pero hay mujeres que les pasa lo contrario, que básicamente sí reglan mes con mes, pero abundante, hasta gotitas, puede ser diario o más de lo normal en su periodo. Entonces, esos son los datos que yo te podría dar. Los cólicos, a mí en lo personal no me dio cólicos, pero hay mujeres que de plano no pueden ni levantarse y eso también podría influir bastante. ¿Por qué les digo que es muy importante que cuando ustedes acudan con su ginecólogo o endocrinólogo, cualquiera de los dos los va a poder ayudar? En este caso ya se han actualizado las guías, ya hay más mujeres desgraciadamente con este padecimiento y pues ya se ha investigado un poquitito más, y es que se ha visto que tener ese padecimiento pues es más a nivel endocrino que ginecológico. Entonces ahí les dejo el dato.
con el que ustedes quieran ir, adelante. Lo más recomendable es sí hacer una historia clínica, un ultrasonido, en lo personal, ya sea pélvico vaginal, dependiendo si ya tuviste tu primera relación o ya tuviste relaciones, lo más recomendable pues sí es vaginal, pero si eres una chica o una niña bien, que todavía no tienes esa intimidad o no ha llegado ese momento, pues básicamente lo mejor es el ultrasonido pues pélvico, ¿no? De la pancita y así. Te hacen estudios de laboratorio, específicamente biometría hemática, química sanguínea, perfil tiroideo, para la resistencia a la insulina, la curva de tolerancia, el índice OMA y hormonas pues que están implicadas ginecológicas como testosterona, andrógenos, progesterona, prolactina, androstenediona, entre otras muchas cosas que ya tu médico te puede pues, llegar a mandar. Y eso es lo más importante. Hay que checar y evaluar tu peso, cómo estás comiendo y así sucesivamente. Pero bueno, ya te di un resumen de lo que es síndrome ovario poliquístico o el SOM y resistencia a la insulina. También va muy semejado las hormonas tiroideas y así, pero bueno, ese es otro cantar. Ahora sí, regresemos a la historia. Te conté que básicamente básicamente me diagnosticaron síndrome ovario poliquístico, resistencia a la insulina. Todo estaba bien, altas y bajas en resistencia a la insulina, cuidar tu alimentación, pues hacer ejercicio, llevar tu proceso con una nutrióloga y así, ¿no? Todo estaba pues bien, tenía altas y bajas y así. Y pues tu amiga se casa hace 4 años aproximadamente. Y pues básicamente todo estaba como no mal ni bien, normal con mi resistencia a la insulina y el desajuste hormonal. Ojo, aquí tengo que recalcar que mi periodo sí llegaba mes con mes, pero sí tardaba un poquitito, unos días, 2, 3, en como que regresar, vaya. O sea, como que en que llegara. Pero siempre mes con mes sí llegaba mi periodo. Ay, amiga, yo creo que al principio, platicando con mi esposo, sí le dije, ok, es una nueva vida con mi compañero de vida, con el esposo o la esposa que escogiste, y pues hay que disfrutarnos como pareja. ¿Qué te parece? Mi esposo sí, me parece muy bien. Adaptarnos, pues obviamente en el hogar, adaptarse, pues descubrir cosas que a lo mejor sí conocías de tu pareja, pero no tan a profundidad. Y ya es muy diferente vivir con tu pareja a ser novios y verse de vez en cuando. Básicamente platicamos y pues sí, quedamos como que hay que disfrutar este año, pues que vamos a cumplir de casados y vamos a ver qué pasa. Por azares del destino, amigas, así pasó 1 año, después 2 años, bueno, 2 años y medio más o menos. Pues mi esposo y yo pues quisimos intentarlo. Dijimos, ok, chicle y pega, si se da un embarazo, perfecto. Pero ojo, amiga, aquí es muy importante que sepas que básicamente cuando te dan el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, SOMP y resistencia a la insulina, los doctores no tienen tacto y tengo que reconocer que sí hay doctores que sí son muy malos. No tienen el corazón, vaya, porque te dicen las cosas del fregadazo y quizás te lo dicen con esa intención de que te cuides, pero no hay ese tacto, vaya, o sea, te lo dicen al fregadazo y pues como que no. ¿Y a qué es lo que me refiero? Que casi siempre todos los doctores, quiero entender o quiero creer que es para que agarres la onda y que tu ardilla diga, oh, ok, voy a hacer lo que usted me diga. Es que te dicen que al tener desajuste hormonal y resistencia a la insulina juntos, pues es más difícil quedar embarazada. Y hay doctores que te dicen, si tienes esto, no vas a poder ser mamá, ¿saben? Entonces hay que cuidar las palabras, el cómo se dice o cómo se va a dar como un anuncio que quizás a lo mejor no es el indicado, no son las palabras indicadas, vaya. Entonces, hay mujeres que sí les han dicho que, ay, tienes síndrome ovario poliquístico, resistencia a la insulina, mi doctor me dijo que yo no voy a poder ser mamá. O hay otros doctores que sí son un poquito más empáticos con uno. Vas a batallar en tener hijos, pero con el paso del tiempo, pues puede que lo logres, ¿no? Pero hay otros que sí de plano, amiga, te dicen, no, no vas a poder, y pues X, ¿no? Entonces, yo había recordado que, pues, podría llegar a pasar eso, pero la verdad no le tomé tanta importancia. Sabía que sí podía uno como batallar, o sea, en el momento de buscar como un positivo, pero nunca fue de la idea de que no voy a poder ser mamá. No, simplemente cuando platiqué con mi pareja, sí le dije, ¿estás consciente que a lo mejor voy a batallar un poquito en pues ser mamá, ¿no? Y me dijo, no pasa nada, yo voy a estar ahí para apoyarte, pues somos un equipo, bla, bla, bla. Entonces, amigas, pasó 1 año, bueno, 2 años llegó, lo intentamos medio año, pero pues no se daba. Decía, pues los tiempos de Dios son perfectos y por algo pasan las cosas. Después llegó los 2 años y medio de casados y pues su amiga se mete a una maestría. Y pues ahí fue donde se pausó la búsqueda porque dijimos, pues no, o sea, ahorita ya tengo esa prioridad de pues pagar la maestría y pues darle prioridad a esa meta que tengo, ¿no? Pasó el 3 año de casados y básicamente, amigas, pues ya me quedaba 1 año de la maestría. Ya está como sí, cumplí 3 años. Pasó medio año de ese tercer año de aniversario y yo empecé a notar que mi cuerpo
pues empezaba otra vez con esa hiperpigmentación, ese cansancio, ese antojo por dulce. Empecé a subir demasiado de peso. Uno cree que cuando uno se casa, pues la vida de color de rosa del matrimonio, que el matrimonio te engorda, sí, sí, es verdad, cuando estás con tu pareja a gusto y que pues sabes que van a estar juntos, ¿no? Entonces ahí empecé a notar que subía de peso, pero al hacer ejercicio no bajaba, no era muy constante en bajar de peso. Entonces fue ahí donde me cayó el 20. Dije, resistencia a la insulina vuelve a ser de las suyas. Pero lo curioso es que mi periodo menstrual seguía, o sea, ahí estaba. Pero sí dije, aquí hay gato encerrado y resistencia a la insulina lo está volviendo a hacer. Total, así quedó, le platiqué a mi esposo me dijo como que pues vamos a buscar un médico que pues te ayude, pero para eso, amigas, yo me hice unos estudios de laboratorio pues de rutina. Le dije a mi esposo que se hiciera algunos y aprovechamos los dos. Pero, ay, amigas, me hice el que más me importaba era el de la resistencia a la insulina, la curva de tolerancia y toda esa cuestión. Mi colesterol y triglicéridos salió bien, pero el azúcar la tenía, o sea, vuelta loca. Y es ahí donde dije, ahí está de nuevo, si no hago algo, no se va a ir sola, o sea, no se va a desaparecer, no, o sea, ahí se va a quedar y va a aumentar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues buscar un endocrinólogo. ¿Se acuerdan que anteriormente yo me trataba con el ginecólogo? Pues básicamente ahora yo quería un endocrinólogo. El ginecólogo que me diagnosticó es de mi pueblo, entonces, pues de que iba, venía. Entonces yo ya quería a alguien fijo porque ya no me quería mover. Entonces hablé a endocrinólogos, no les miento, amigas, como unos 5 o 6, y todos aquí en Guadalajara, full. O sea, tenía cita para el próximo año. O sea, te estoy hablando que fue como a partir de mayo, junio, y tenían hasta enero, finales de diciembre. Y yo decía, what the fuck? O sea, yo que me quiero, pues ya tratar mi resistencia a la insulina, mi desajuste hormonal, imagínense cuánto tengo que esperar. Si de por sí el azúcar la traía fregadísima, súper alta, imagínense si dejo esperando esos meses para ir con el especialista, ¿cuánto va a aumentar? Ya iba a ser casi, casi diabética, amiga. Entonces, lo que hice fue que me recomendaron, de hecho mi nutrióloga, su internista, me dijo, ella también te puedo ayudar. Fui y fácil, en 2 semanas ya tenía la cita con ella, de primera vez, obviamente. Total, platicando con ella, pues sí me dice, mira, vamos viendo con los estudios que pues te hiciste, pues pinta a que sí, ¿no? Que es que sí tienes ese problemita de resistencia a la insulina y todo tu antecedente y así, ¿no? Y después ella me mandó a hacer otros estudios como tipo de complemento, amigas, hagan de cuenta. Y ya, fui con ella dentro de 1 semana, 2 semanas, no recuerdo bien, y pues efectivamente esa resistencia a la insulina ahí estaba, full, 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 y empezamos con tratamiento. El tratamiento que yo creo que fue uno de los factores que me ayudó muchísimo en este proceso de la resistencia a la insulina. Y ahí te va. Al principio yo estaba muy indecisa con este tratamiento porque pues no es nada barato. Tener una enfermedad, amigas, no es nada barato realmente. Entonces, básicamente yo, su amiga, pues al ya tener los estudios concluyentes, lo necesario para pues que te digan, pues necesitamos este tratamiento, mi doctora me la planteó de esta manera. Me dijo, a ver Samantha, tengo esto. Esto es lo nuevo para resistencia a la insulina. Veo que has batallado de peso. Y sí, amigas, yo bajaba 100 gramos, 50 gramos en 2 semanas, 3 semanas y hacía lo de mi nutrióloga. Entonces, mi doctora, pues sí, notó que algo andaba mal. Me dejó metformina, 850 miligramos, una toma al día. No, eran 2 tomas en la mañana y en la noche. Después me dejó vitamina D, que yo tenía deficiencia de vitamina D y eso también influye mucho en bajar de peso y problemas de resistencia a la insulina y así. Me dejó Lemus, que es 1000 unidades, es un medicamento para la vitamina D o deficiencia de vitamina D. Me dejó el omega, el inositol, que muchas me conocen por el inositol. Yo les recomiendo demasiado el inositol porque, pues básicamente, amigas, eso ayuda bastante, sin duda alguna, a regular tu periodo, pero en este caso no contiene nada de hormonas y eso está muy bien, o sea, eso me agrada. Pues sí, me agrada bastante. Entonces tomen nota por si les interesa tomar el inositol. Es muy bueno, ya que no contiene hormonas. Entonces mucha gente le teme a las hormonas y créanme que yo no estoy a favor de que les den en síndrome ovario poliquístico son hormonas, porque no es la finalidad del problema lo de las hormonas. Es como tapar un agujero grande con una curita o un cartón el problema. Entonces ahí sí recomiendo bastante. Pero bueno, eso fue lo que me dejó ella. Pero también ahí viene la clave que yo también siento que me ayudó bastante. Y me dijo, oye, ¿qué te parece para que te ayudes con la metformina y podamos bajar, pues no 100%, pero casi en su totalidad, resistencia a la insulina con este medicamento? Y muchas ya lo conocen y lo han escuchado, y quien no, pues realmente es porque a lo mejor anda perdida en todo el mundo de resistencia a la insulina, bajar de peso y toda esa cuestión. No se han escuchado
la semaglutide o la tirzepatide, el Ozempic, el Mounjaro o el Wegovy. En mi caso, yo, pues me comentó mi doctora y me dijo, mira Samantha, existe este medicamento, quiero intentarlo con este medicamento para ver cómo te va y de pasada pues te va a ayudar con pues tu peso, ¿no? El peso, cómo va y todo. Yo al principio sí dije como, what the fuck, o sea, ese medicamento está carísimo, amigas, carísimo. Y sí decía como, ingreso, o sea, súmale estudios de laboratorio, súmale consultas, súmale nutrióloga, súmale pues el gym, súmale la alimentación, súmale los medicamentos y todo lo que me dejó, más aparte de ese medicamento, hijo de su madre, híjole. Dije, pues, si eso es lo que me puede ayudar, adelante. Yo platicando con mi esposo, le dije, mira, él es el que siempre me ha apoyado en todo. Me dijo, no te preocupes, yo te voy a apoyar. Mis papás también me dijeron, no te preocupes, si en cuestión de salud, si lo necesitas, adelante, hija. Y yo, pues bueno. Para no hacerte el cuento tan largo, ese era mi medicamento, que era GLP-1. En este caso yo no utilicé el Ozempic ni el tirzepatide, que es el Mounjaro, con la semaglutide. La verdad no lo quise utilizar porque en primera mi doctora me dejó algo como más ligerón, como el Wegovy. Y sí es verdad que es caro. Al principio la dosis pues le dicen de sus, ¿cómo se le llama? O sea, dosis de adaptación, o sea que es la mínima, son como dos dosis, 0.25 y 0.50, que son como de adaptación, o sea que tu cuerpo se adapta, puede que te ayude a bajar de peso, pero el específico, ese medicamento está diseñado para aquellos pacientes como uno que tiene resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, diabetes mellitus, y que te ayuda con la ansiedad. Sí es verdad que te ayuda la ansiedad, y si te ayuda la ansiedad, pues vas a comer un poquito menos, y pues te va a ayudar, sin duda alguna te va a ayudar. Entonces, mi doctora me dejó ese medicamento. Yo, la verdad, le dije a mi esposo, ya vamos a cumplir 4 años de casados, quizás el próximo año lo intentamos a mediados, a finales, o sea, de este año. Y me dijo, sí, está bien, como diciendo, no te voy a estresar, no vamos a tocar ese tema, primero es tu salud y así. Yo siempre soy de la idea de, primero estás tú, cuida tu salud para poder traer a alguien más y que los dos estén pues en óptimas condiciones, ¿no? Entonces, básicamente, estuve así, con nutrióloga, con mi internista, iba a hacer ejercicio y obviamente el mandado, amigas. Tener resistencia a la insulina es jodidamente caro porque no cualquier alimento puedes consumir y que sustitúyelo del antojo que tienes por algo más healthy, más saludable. Y es un rollo, amigas. Pero pues bueno, si eres una persona constante y que te aplicas, vale la pena pues cada centavo que estás gastando, ¿no? Pero si no eres capaz realmente, inténtalo de otras formas porque sí es muy caro todo esto. Y súmenle que cada 2 meses o mes te mandan a hacer estudios, consultas cada 3 o cada mes ir a consulta para ver cómo va, cómo está trabajando tu GLP-1, que es el Wegovy en tu cuerpo. Y pasó así el tiempo, ¿no? Siempre mi doctora fue como, es muy realista, es buena onda, es muy linda, mi internista, pero siempre nos decía, porque platicando, pues decía, ¿tienen hijos? No. ¿Queremos tener hijos? Sí. ¿Queremos intentarlo? Claro que sí. Pero yo, como médico general, sabía todo lo que implicaba, pues, buscar un bebé, ¿no? Y más si eres primigesta, o sea, de que es tu primer bebé, a veces algunas, siendo pacientes saludables, batallan en quedar embarazadas. Y hay otras porque Dios es muy grande y tienen una suerte del mundo, pues se embarazan a la primera, ¿no? Pero en mi caso, no, pues no era así. Y te voy a decir por qué, amiga. Básicamente, acá entre nos, pues mi esposo y yo no nos estábamos cuidando y no se daba ese embarazo. Y súmele que regresó resistencia a la insulina, pues más, o sea, menos se iba a dar. Siento yo que durante ese lapso, que fue junio, julio, más o menos julio, no recuerdo si junio, julio es cuando empecé con el medicamento del full bien, y pues era todo, era el compromiso porque yo tenía un objetivo fijo, y ese objetivo fijo era pues ser mamá. Y quizás no ese año, cuando teníamos 3 años de casados, pero sí decía el próximo año intentarlo, y que sea mediados y a finales, no luego, sino mediados, finales pues sí, de ese proceso, ¿no? De ese lapso que teníamos. Para ello yo también le dije a mi esposo que se tomara el ácido fólico, unas vitaminas. Yo, aparte de lo que me estaba dando la doctora, me tomaba unas vitaminas como tipo prenatales, que me las tomaba obviamente de vez en cuando porque a veces me olvidaba, amigas. Puedo decirles que no era tan constante, porque sí, no era constante con la metformina porque me caía muy mal, pero siempre me tomaba una, así de ley, una. A veces la segunda se me olvidaba o de plano no me la tomaba, siendo realista. Pero yo seguía con mi alimentación, mi ejercicio, no bajaba en los primeros 2 o 3 meses, no bajé como muchas creen que bajas. El cuerpo es completamente diferente. Habrá unas que me dirán, yo sí bajé el primer mes 10 kilos, yo sí bajé en el segundo mes ya 15 kilos. Realmente hay que checar, hay que visualizar y analizar qué es lo que estamos bajando. Si estás bajando músculo o si estás bajando grasa. Lo que nos interesaba aquí, la doctora
y a mí es que no bajara músculo, amigas, porque el músculo es muy difícil de, pues, recuperarlo, ¿no? Entonces, mi doctora siempre me tenía checada con el InBody porque iba a Salud Digna a hacerme el InBody, que básicamente vas con la nutrióloga, pero ahí mismo te hace el InBody. Y como 50, 100 pesos, algo así, ya no recuerdo bien. Y eso era lo que checábamos cada mes, cada 3 semanas, dependiendo cuando iba. Y así duré durante unos 7 meses con el tratamiento de GLP-1. Pero ahí te va, toma nota. Al principio, amigas, mi doctora siempre fue y siempre me dijo de, oigan, porque siempre mi esposo me acompañó en las citas, oigan, ustedes quieren ser pues papás, ¿no? Pero aquí en este caso, siendo papás o quieren ser papás, van a batallar un poquito más que los demás. Si una primigesta, si una mujer que está buscando su primer embarazo tarda hasta un año, año y medio, y o sea, imagínense una paciente con resistencia a la insulina y desajuste hormonal, pues un poquito más. Y yo, pues sí, o sea, eso yo lo sé y que bueno que mi esposo pues lo escuchaba de mi doctora, porque a veces los maridos no me dejarán mentir, amigas. Oh my God, o sea, tú les dices algo y parece que tú se los dices de mala onda o porque no quieres que lo hagan o no sé, X. Pero mi esposo quizás a lo mejor me respetaba y decía sí, pero internamente me decía, nah, sí se puede, pero pues sabía que estamos intentándolo y pues sí empezaba un poquito a batallar con el embarazo o buscar ese embarazo en su momento cuando se buscó, ¿no? Y pues hagan de cuenta que yo me enfoqué en tratar mi resistencia a la insulina, alimentación, ejercicio, iba al gym, ya estaba bajando de peso. Yo creo que bajé como unos 15 kilos más o menos aprox antes de saber este suceso, pero llevaba que fue junio para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya casi llevaba 5 meses aprox, sí, más o menos. Y me acuerdo que en esa ocasión pues todo estaba bien. Mi doctora me había dicho como que, hey, cuídate de diciembre porque pues es donde hay más comedera, más reuniones, más cosas como posadas, y luego sigue Reyes, que aquí en México pues los Reyes Magos se acostumbra a la rosca de Reyes y el chocolatito y luego la Candelaria, los tamalitos y así, ¿no? Y mi doctora me decía, cuídate, o sea, no te digo que no comas, pero cuídate, hasta ahí. Fíjense que el año pasado, en el 2025, precisamente en Año Nuevo, no sé si es ritual o petición, le dije a mi esposo que hiciéramos como una petición a Dios, a la Virgen, al universo, que pues nos diera la fortaleza, que nos guiara, que nos diera ese positivo, que llegara ya nuestro bebé el próximo año, no luego, sino a mediados finales, y que no batalláramos tanto. Y fíjense que mi resistencia a la insulina pues estaba en proceso, ¿no? Yo decía, no lo quiero a principios, quiero que... ¿Por qué? Porque yo soy una persona que puede que a mi esposo le caiga gorda, porque yo siempre soy un poquito más de, es que esto es realista, o sea, yo tengo esto es muy difícil, ¿saben? Y porque la ciencia, bla, bla, bla. Pero también hay cosas que digo, no, pues esto puede llegar a pasar. Entonces, le pedimos a Dios, a la Virgen, al universo, compramos unas calcetitas, me acuerdo perfectamente, unas calcetitas de bebé. Las pusimos en nuestro nacimiento. En ese año no compramos árbol. Siempre hemos como que tenido algo simbólico. El año pasado no lo hicimos, no compramos árbol navideño natural, porque íbamos a estar, pues no lo íbamos a aprovechar, vaya. Entonces, eso fue lo que hicimos, pero lo pusimos en mi nacimiento, en el nacimiento que teníamos. Yo me quedé con una calceta y él con otro parecito, ¿no? En total, pusimos su parecito de calcetas de bebé en el nacimiento, y él tenía una pieza y yo otra, y así. Y pues le pedimos mucho al universo que pues este 2026 pues, obviamente tuviéramos nuestro positivo. Amigas, yo no sé, nuestras oraciones ya estaban hechas o qué sé yo, pero antes de yo saber que estaba embarazada, porque sí, estoy embarazada, ya casi voy al 3er trimestre cuando estás viendo este video, platicando con mi doctora, yo antes, creo que fue en diciembre o en enero, no recuerdo bien, pero creo que fue en enero cuando regresé después de las vacaciones de sembrinas, ¿no? Yo platicando con la doctora, le dije, oye doctora, ¿qué tan cierto es que con el GLP-1 puedes quedar embarazada? Yo no sabía, amigas, yo no tenía la sospecha. Me decía, pues sí se ha dado casos, no ha sido tan frecuente, pero sí se ha dado casos de que mujeres queden embarazadas con GLP-1, por eso a veces se le conoce como bebé Ozempic, de que pues se dio, ¿no? Pero dice, es muy raro, o sea, el porcentaje no es de que todas, pero hay mujeres que sí lo logran, ¿no? Y yo no, pues sí. En esa consulta del mes de enero, yo regresando, me empezó a salir mucho acné, amigas, demasiado acné, y ya había controlado mi acné, e incluso cuando fui con ella a la primera cita, yo no tenía ese acné activo. Yo realmente, nunca me había visto ese acné muy
activo y hasta ella se sorprendió. Me dijo, a ver, ya no estamos, sí bajaste gramos, que ella siempre me decía, gramos es un buen esfuerzo, échale ganas y así, ¿no? Bajé en gramos, pero mi acné estaba muy activo y le dije, ¿sabe qué? Creo que mi periodo ya no regresó, o sea, ya como que está tardando en estabilizarse, me empezó a salir otra vez el acné y pues mi doctora sí me dijo como que, caray, esto ya no me está gustando, creo que ya las hormonas ya están muy implicadas en esto, regresaron, tengo que trabajar de la mano con equipo de ginecología. Y yo, ok, le dije, yo la verdad no conozco ningún ginecólogo aquí en Guadalajara, si usted me recomienda, adelante. Y me dijo, sí, yo te voy a recomendar una ginecóloga, literal, amigas. Me mandó a hacer ella misma, o sea, le habló a su gine, le dijo, oye, fíjate que tengo una paciente así, creo que sospecho que ya le regresó su desajuste hormonal y quisiera que me la atendieras y pues trabajar en conjunto, ¿no? Y ya, por teléfono le dijo, hazle una receta de tal hormonas, vamos a checarlo. Obviamente íbamos a ir con la ginecóloga que nos había recomendado la doctora porque pues la conocía, ¿no? Era como su colega también. Y habían trabajado pues con varias personas, varios pacientitos o varias pacientes pues de lo mismo, ¿no? Pero me acuerdo que la cita de ella la tenía como en un mes más o menos. Entonces, amigas, básicamente yo pues quería hacerme los estudios de laboratorio. Pero de repente, amigas, yo no sé, yo dije, ya me jugó chueco el GLP-1 o ya me está jugando chueco el GLP-1 porque hagan de cuenta que yo quería hacerme los estudios para ya mandárselos a mi doctora. Esto les estoy hablando que fui con ella a finales de enero. Yo iba a ir a finales de febrero, pero en ese lapso yo tenía que ir ya con la gine, ya tenía que haber ido. Pero ya me iba a hacer los estudios como dos semanas antes. No recuerdo bien, más o menos. Y no podía hacérmelos, amigas. Yo creo que me los quería hacer, hagan de cuenta, como a mediados de febrero. Y no podía. Una semana antes, a mediados de febrero, empecé con náuseas y vómito. Lo noté cuando fui con mi familia, que me invitaron a comer, que esa comida siempre hemos comido y en esa ocasión me fue muy mal. Yo supuse que era por el GLP-1, porque hay signos y síntomas que te hacen, pues, ese GLP-1, como náuseas, vómito, diarrea, que la comida te caiga muy pesada, si comes grasa y así. Entonces yo pensé que era eso, me había caído mal en la comida. Hasta en ese momento yo dije, no voy a comer tanto porque era comida china y ustedes saben que a veces lo hacen con mucho aceite. Y dije, no voy a comer tanto, poquito y me va a ir muy bien. Ay, amigas, al siguiente día estaba mal. Ese mismo día incluso me sentía pesada, mucha pesadez y como con ese asquito. Y en la noche pues guacaría, amigas, guácatela, no aguanté y pues ya descansé al día siguiente, ¿no? Mi mamá decía, pues sí, puede ser por la inyección, por el GLP-1, entonces pues hay que cuidarnos de, pues ya no consumir tanto y así, ¿no? Pues a lo mejor te jugó chueco o X. Entonces pues yo creí que era el GLP-1, regresamos a Guadalajara y sentía como de esas veces así cruda que no te entra tanto la comida y pues diario era como me caía pesada la comida. Y había días que en la noche ya guacareaba, literal. Y lo que empecé a notar, amigas, algo que sí nunca me había pasado. Yo soy una mujer que en el momento que digo, me voy a dormir, bye, nos vemos, cuídense. Yo me desconecto de este mundo y yo me levanto al día siguiente. O sea, yo no me paro al baño en las noches. Yo jamás me paraba en las noches. Y empecé a notar que todas las noches iba al baño a hacer pis. Y yo decía, qué raro. Nunca me habían dado ganas de ir al baño y nunca me enteraba porque pues estaba dormida, básicamente. Y eso era lo que yo empezaba a notar. Las náuseas, el vómito. A veces me sentía cansada, pero yo juraba que era porque había vomitado en la noche y me levantaba al baño en la madrugada y así, ¿no? Pero pues no, amigas. Hasta que yo de broma, 2 semanas antes le dije a mi esposo, es que ya es mucho vomitar. Le dije, mucho vomitar, mucho con náuseas. El vómito es demasiado. Y yo de broma le decía, ¿y si estoy embarazada? Y él así, no juegues con eso. Vete por una prueba. Ja, 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 ja. Siempre, vete por una prueba. Y jeje, no te creas. Ha de ser el medicamento. Así. Amigas, hasta que ya no pude más, que ya eran 2 semanas de esa situación. Un viernes, me acuerdo, era un 13 de febrero. Perdón. Era un 13 de febrero. En la noche le dije, vete por una prueba de embarazo. Y se quedó así. Lo dije como ya firme. Y le dije, vete por una prueba de embarazo. Y me dijo, ¿segura? Sí, pues él feliz corriendo fue por su prueba digital. No cualquiera, amigas, fue por su prueba digital porque él lo vio en la tele. Fue por la prueba digital. Yo no sabía que en la farmacia del doctor sí me vendían eso. Fue la más cercana y la compró. Me dijo, háztela. Y yo, no. O sea, dicen que es la orina, la carga de la primera orina de la mañana es la que tiene más como, pues sí, las hormonas y así, ¿no? Y le dije, no, me voy a esperar. Pero ¿sabes qué? Lo malo es que en las noches me anda de la pis. Y dice, bueno. Y él pensaba que era broma, amigas. Entonces, al día siguiente era 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad aquí en México. Y
Yo me levanté muy temprano, de hecho me aguanté y no hice la madrugada sino hasta las 7:30, 8 de la mañana. Puse mi pipí ahí y la dejé yo creo por una hora. Yo dije, me la hago sola. A lo mejor en mi mente dije, le voy a esconder la noticia si sale positiva, pero yo internamente en mi mente decía, va a salir negativa porque tienes resistencia a la insulina, tu doctora ya te dijo que es más difícil, regresó las hormonas, todo está, pues no está jugando todo a tu favor para hacer un embarazo. No estás a lo mejor ovulando, entonces pues no. Dije, pero sí, mi corazonada me decía, sí, y yo, ay, ¿qué hago? Dije, no, lo voy a esperar, sería mala onda de mi parte, que no lo espere, que le esconda la noticia y que lo tenga con ascua. Y ya. Después de una hora fui al baño y me dice, oye, ¿ya te la hiciste? Le digo, no, pues es que sabes qué, yo de broma, ya hice pipí, pues no guardé la pipí, se me olvidó pues subir un vasito, así me dice, me hubieras dicho que sabe qué. Bueno, le hice la bromita, le dije, mira, aquí está la pipí y le dije, ponte a leer el instructivo, pero yo ya estaba un poquito nerviosa. Pero internamente decía, nah, tu lógica, ¿no? Tu realismo decía, no puede, no se puede, por esto. Hice lo de la prueba, metí la prueba, amigas, a la pipí, así la metí. Luego el relojcito en la parte superior derecha, te sale como el reloj de arena. La tapé y la puse boca abajo. Me dice, ya, le digo, no, tiene que ser de 3 a 5 minutos, pero hay que darle 5 minutos. Los dos ahí buscando, no, pues dice esto en el instructivo, ¿no? Ahí en la cama, no, pues dice esto. Y fui por ella, hagan de cuenta que esta es la prueba, ¿no? Y yo la puse así, la agarré, no la vi, me senté a un lado de mi esposo y le dije, no vayas a llorar si es negativa, porque él ya tenía la ilusión desde el primer momento, desde el primer año que nos casamos, ya quería su bebé, ¿no? Y yo decía, no, aguántame, hay que disfrutarlo, ¿no? Y me acuerdo que hice esto, amigas, no duré ni 5 segundos cuando vi semanas de embarazo, SEM, recuerdo bien, de 2 a 3 semanas, más de 2 a 3 semanas, algo así. Y yo, no me recuerdo si de 3 a 4 semanas, no recuerdo bien, la verdad. Les voy a poner una foto. Y yo nada más se la pasé, no hice mi cara de jijiji, me quedé así. Como que mi cerebro, mi ardilla estaba todavía de, no lo puedo creer lo que acabo de ver, ¿saben? Y no lo puedo creer. Se la di, no, mi esposo dijo, es neta. Y se le salieron sus lágrimas, obviamente a mí se me salieron las lágrimas. Le dije, no. Vamos a hacernos estudios de laboratorio. Fuimos, ya estaba en ayuno, me la hicieron. Obviamente no llevaba orden médica, me hicieron firmar algo. Y ese mismo día nos dieron la noticia o confirmar si realmente está embarazada. Yo le dije, no te hagas ilusiones porque estas pueden tener errores, no te hagas ilusiones, mejor la de sangre y vamos viendo. Mientras le mandé mensaje a mi internista. Le dije, oiga, doctora, no me puedo hacer los estudios porque he vomitado, tengo náuseas, vómito, ya llevo varios días que no puedo tolerar los alimentos, ya me mandó unas pastillas para las náuseas, me dijo, para todo, para tu tratamiento, va hasta que tengamos el resultado. A las 6 de la tarde, amigas, 6 de la tarde llegó el resultado. El temido resultado, el más esperado. Fuimos con mi suegra ese día. Obviamente le dije, no hay que decir nada por si es negativo, pues tampoco ilusionar a la gente. Regresamos a casa, mi esposo dijo, hay que checarlo, nerviosos. Yo le decía, si sale negativo, él también decía, sale negativo, no pasa nada. Amigas, ahorita me pongo esto. Amigas, que sale literal, lo ve primero. Y le dije, a mí no me digas, o sea, no me lo enseñes porque no alcanzo a ver. Me dijo, yo te digo. Lo vio y se quedó así. Dice, ya vi. Y yo, ¿qué? Y lo hacen grande y dice, positivo. Y yo, oh my God. O sea, nos quedamos así, felices, nos abrazamos, platicamos. Pero estábamos incrédulos porque decíamos, es que los doctores nos dicen que no es posible. Que por resistencia a la insulina, desajuste hormonal, no es posible. Y mi esposo quería que le dijeran, ya están listos papás, ya pueden intentarlo, ya se les va a dar. Pero no, fue lo contrario, amigas. No podía yo creer esta noticia. No podía yo entender lo que estaba pasando. Y internamente estaba emocionada, feliz, pero también tenía ese miedo de, ¿y si no? Y si fueron las hormonas que están muy disparadas y esto provocó que pueda que salga positiva. Y le dije, ¿sabes qué? Necesitamos ir con la ginecóloga. Fíjense, yo todavía de tonta, pero le digo, necesitamos ir con la ginecóloga ya. Buscamos, me acuerdo que una semana antes nos íbamos, o la siguiente semana nos íbamos a Cabo, porque ya teníamos ese viaje programado. No encontramos una ginecóloga que nos dieran 2-3 días esa cita para pues ver si estaba embarazada o no. Buscamos y nada. Él ya me trataba como literal una embarazada. No tomes esto, no hagas esto, casi no guardes esto. Fuimos a Cabo, el feliz de la vida. No puedes tomar alcohol, es que mi esposa está embarazada y así, ¿no? Regresamos, ya nos movieron 1 día, 2 días la cita por cuestiones de que pasó algo aquí en Guadalajara.
que todos tuvimos que estar en casita, lo más que estuvieras en casita. Fuimos, amigas, le platiqué todo, para no hacerte el cuento tan largo, fuimos con la gine, le platiqué mi historia, o sea, todo lo que yo había vivido con el desajuste hormonal y resistencia a la insulina y que yo probablemente no creía. Y me dice, para todo lo que tú me platicas, yo te puedo decir que sí está confirmado ese embarazo, pero pues vamos viendo. Me hizo el ultrasonido, dijo, si se alcanza a ver pélvico, pues ahí te digo, si no, pues vaginal. Y yo, pues bueno. Ay, amigas, este bebé no tenía una semana, no tenía 2 semanas, ni 5 semanas. Ni la doctora me dijo, regresen dentro de 2 semanas porque está muy pequeñito. No, este bebé ya tenía 10 semanas. O sea, yo ya tenía 10 semanas de embarazo. O sea que yo en diciembre ya estaba preñada. Y yo tenía 10 semanas y hasta apenas casi en el tercer mes, si no es que en el tercer mes, sí, 4, 8, 12, sí. Iba a cumplir 3 meses de embarazada. Ese bebé ya estaba con su corazoncito todo lo que da. Amigas, cuando vi el ultrasonido, lo primero que se alcanzó a percatar es sí, el bebecito y su corazón así, tuc, 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 y yo, oh my God. Estaba muy contenta, muy feliz. Me salieron mis lágrimas, mi esposo también. Salimos de la gine y, oh my God, o sea, nuestro sueño que tanto anhelábamos y que jamás pensamos que se podía dar tan rápido, se estaba logrando. Y pues obviamente te dan tus pastillas maternas, le comenté a mi internista, paramos a mi internista, me dijo felicidades, tienes un bebé Ozempic, que es lo más probable que, y creemos que fue eso, amigas, de que fue un conjunto de cosas. Ayudar con el GLP-1, la metformina, el inositol, el ser constante con mi medicamento. Sí, es verdad que no me lo tomaba al 100%, pero siento yo que me ayudó bastante y también me ayudó el hecho de llevar una buena alimentación, hacer ejercicio, ser perseverante. Y recuerdo cuando yo regresé en enero con mi internista, yo dije, me voy a dar otros 6 meses para que estabilice por completo mi resistencia a la insulina y pueda yo ya buscar como en junio, julio, más o menos un embarazo o en diciembre, a finales de año. Pero siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe cuándo, cómo, dónde y por qué las cosas pasan. Y en mi caso sí sucedió. Sí menstruaba mes con mes, solamente a excepción de enero, diciembre como que sí se atrasó, pero yo ya estaba embarazada, tu amiga ya estaba embarazada. Y si tú estás pasando por esto, no te desanimes, siempre busca tu meta objetivo, siempre ve el lado positivo, aunque ya lleves años. Yo te digo que 4 años sin cuidarnos, pues bueno, casi 4 años sin cuidarnos, pues no había pasado nada, ni un susto ni nada. Entonces los tiempos de Dios son perfectos, Él sabe cuándo, cómo, dónde, por qué, y en su momento todo se va a dar. Pero sigue intentando, sigue luchando día con día si tienes desajuste hormonal, problemas de tiroides, de resistencia a la insulina. El objetivo es estabilizar ese azúcar en sangre, bajar lo más que puedas de peso, poco a poquito. Si se da ese positivo, más adelante te voy a decir, no tengas miedo si tienes ese positivo teniendo resistencia a la insulina, porque este embarazo se puede, porque ese embarazo se puede lograr sí o sí y puedes llevarlo sanamente. Entonces, pues esa es mi historia. Jamás creí que tener resistencia a la insulina y desajuste hormonal iba a quedar embarazada. Los ginecólogos te dicen, no puedes, no vas a ser mamá, no lo vas a lograr, pero realmente sí lo puedes lograr, pero todo a su tiempo. Y pues nada, amigas, hasta aquí yo sé que esta historia se alargó demasiado, pero tenía que explicarte, contarte, chismearte todo lo que he vivido, lo que he pasado y que no pierdas la fe ni la esperanza. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Gracias por acompañarme a maquillarme. Gracias por todo. No te olvides suscribir, darle like, compartir y comentar para llegar a más personas y que esta comunidad pues vaya creciendo y que descubra que no solo es tener desajuste hormonal y resistencia a la insulina, pues no vas a poder tener bebés. Claro que sí, si es tu objetivo, tu meta, tener tu bebé, tu positivo. Créeme que yo soy un ejemplo de ello, que sí se puede en ese proceso, en ese lapso. Gracias por todo, amigas. Cuídense mucho y nos estamos viendo en otro video, en otro Story Time más. Bye.